noches, bendiciones, Dios les bendiga, un martes más. ¿Por qué? Porque Cristo no ha venido por su iglesia y aún estamos aquí tratando de aprender qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas, cómo es que lo quiere, cuándo es que lo quiere y a quién es que se lo va a dar y a quién es que le vas a pedir. Entonces, estamos aquí para llevar por gracia lo que por gracia recibimos, y es evangelizando. Enseñar es evangelizar. ¿Y qué es evangelizar? No es más que un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontró su pan. ¿Quién soy yo? Uno que era mendigo antes porque tenía hambre de vida, porque estaba en pecado y muerte. Tenía hambre de conocer la verdad. Entonces, ¿quién era yo? Mendigando las cosas de este mundo, deseando las cosas buenas, pero sin tenerla, ni tener un mecanismo, ni una forma de cómo conseguirla. Y entonces vino el Espíritu Santo, por la misericordia de Dios, y me enseñó dónde había pan. Yo soy el pan de vida, dice la palabra. Entonces, ¿quién soy yo? Un mendigo diciéndole a otros mendigos dónde encontró su pan. Obtener la aceptación de aquellas personas que quieren bendiciones de acuerdo al mundo, no de acuerdo a Dios. Entonces, por esa razón, yo quizás no voy a decir lo que tú quieres escuchar, pero sí voy a decir lo que Dios quiere que tú escuches. Amén. La semana pasada estuvimos hablando de las bendiciones de Dios y fue el tema número 1. Y hablamos que la bendición más grande es el conocimiento de la palabra de Dios. Y usamos a Oseas 4:6, que dice: mi pueblo murió porque le faltó conocimiento. Usamos varias citas bíblicas haciendo énfasis en Oseas 4:6. ¿Por qué? Porque hablábamos de que la Biblia en ningún momento vuelve a repetir que el pueblo murió. Por ninguna otra razón se nos habla de la muerte espiritual. Simplemente aquí cuando dice porque le faltó conocimiento, y hablamos que la palabra no decía porque no había conocimiento, porque no estaba disponible, porque no había la disposición mía, no decía Dios, sino que Dios dice: desecharon la verdad, por tanto yo lo desecharé, y dice que aún hasta sus descendientes, sus hijos, estará pendiente de ello. Entonces la mayor bendición es conocer a Dios, conocer su palabra, conocer sus deseos, sus voluntades, entender que dice la Biblia que tenemos la mente de Cristo. Y recuérdense que en estudios pasados hablamos que es tener la mente de Cristo, y es la palabra. Y el Espíritu Santo para iluminarnos en ella, porque nunca vamos a tener la mente de Cristo, porque si tuviese yo la mente de Cristo, entonces sería igual a Cristo, por tanto Él no sería mi Dios, sino que seríamos dos dioses. No, aquí está lo que Dios piensa para nosotros, los pensamientos que tengo, pensamiento de bien y no de mal, pensamiento de prosperidad, de salud, de bienestar. ¿Para qué? Para gloria de Jesús. Y ahí es que está el problema de la situación. El domingo pasado predicaba en una iglesia y hablaba de, justamente era casi de las bendiciones, pero hablaba de la verdad. Y hay muchas verdades que nosotros sabemos, incluso se nos enseñan de muchas bendiciones y de muchas cosas, pero nosotros sabemos que es mentira, porque nosotros leemos la Biblia y no encontramos eso que dice ahí, eso que ellos dicen. Nosotros entendemos que se nos está dando una esperanza, se nos está dando falsas esperanzas, unas esperanzas falsas. Se nos están diciendo que Dios va a dar esto, que Dios va a dar aquello, cuando la Biblia no promete esas cosas. La Biblia dice otras cosas, y si Dios quiere darnos de todo, no quiero decir que ser cristiano es andar roto, a pie y sin dinero y con deuda. No, nada de eso. Pero la prioridad de nosotros no es vestido, no es carro, no es dinero, no es mansiones. La prioridad de nosotros es Cristo Jesús, llevar esta palabra, vivir esta palabra, predicar con nuestro testimonio y recordar siempre que somos sal para preservar la tierra. ¿Cómo preservamos las personas? Viviendo y predicando este evangelio, predicándolo con nuestros dichos y nuestros hechos. Entonces, vuelvo a repetir,
No vengo a decir lo que tú quieres escuchar a lo mejor, pero sí vengo a decir lo que Dios quiere que tú escuches. Me entristeció mucho hoy y conversaba fuera de cámara. Y dos comentarios. Uno es un estudio que decía cómo aprender cómo recibir milagro. Y me entristeció porque tenía más de 300,000 likes y comentarios, tenía unos cuantos miles. Y la persona, gracias porque recibo esta mañana, porque oye, ya sé cómo funciona Dios, cómo me voy a desenvolver, porque las personas no somos capaces de entender de que se nos está predicando un evangelio en el que Dios es el siervo y nosotros somos los señores. ¿Cómo recibir milagro de Dios? O sea, cómo Dios me sirve, me da lo que yo quiero. Cuando tenemos el milagro más grande que es la salvación. Y lo vamos a ver. La salvación. ¿Acaso queremos más milagro que ese? Pero otro comentario de otro pastor muy famoso y fue que él estaba enseñando que se puede tener psicólogo dentro de la iglesia como consejero. Y perdóneme si usted es psicólogo, pero lamentablemente la Biblia dice que tenemos la palabra, la profecía más grande, la palabra profética, apto para aconsejar, para corregir, para redarguir, para hacer que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Y me detuve a ver el comentario y él ponía como ejemplo de endemoniado ganadero. El endemoniado ganadero fue aquel hombre que rompía las cadenas, que tenía legiones de demonios y que Dios libertó. Entonces él decía, ustedes, imagínense el endemoniado ganadero, él tuvo todo ese problema y tuvo mucho tiempo atado por los demonios y sus hijos se acostumbraron a verlo a él como una persona charlatán, sin vergüenza, como una persona que no suplía para ellos, que no representaba lo que tenía que representar, su esposa, entonces decía él, yo pienso que si aparece un psicólogo y lo ayuda, él puede conectarse con sus hijos, con su familia, con la iglesia, con esto. Y yo decía, pero Dios mío, y entonces la Biblia, entonces el Espíritu Santo, entonces el que te libertó no es capaz de mantenerse cuando la Biblia dice que el que comenzó la buena obra la terminará. Y la Biblia dice que tenemos la palabra más segura para corregirte, para bendecirte, para regañarte, para todo, a fin de que tú seas enteramente preparado para toda buena obra. Pero él terminaba diciendo, eso sí, psicólogo cristiano, no uno del mundo, cristiano. Perdóneme por esto que voy a decir, pero yo no conozco ningún psicólogo cristiano. Los padres de la psicología, Skinner, Sartre, Beauvoir, Nietzsche, todos eran ateos. Inventaron nuevas formas diciendo que eso que decía la Biblia no era suficiente, que en las iglesias, lo que estaban locos eran las iglesias, esos fanáticos, esas personas que creían en una supuesta fe, en un supuesto Dios, y se inventaron lo que es la psicología. Mente, estudio. Te dicen estudio de la conducta humana. Nadie puede estudiar la conducta de nadie porque hoy yo trabajé 12 horas y mañana a lo mejor no trabajo ni una. Entonces no pueden decir, era costumbre a trabajar 12 horas y si mañana no trabajo ninguna o trabajo 3. Entonces te dicen que es estudio de la conducta humana, pero es estudio de tu mente. Juegan con tu mente, con tus emociones. Y cuando la inventan personas que no les sirven a Dios, está bien. Eso es lo que son. Ateos. Personas que niegan la palabra. Ahora, me entristece cuando yo veo desde las iglesias que se está enseñando que es bueno tener psicólogo en las iglesias. Cuando me están enseñando que el Espíritu Santo y la palabra no son suficientes. Porque él también dice, bueno, un pastor puede hacer eso, pero si hay psicólogo cristiano, yo pienso que mejor, que pueden hacer un trabajo excelente y pueden ayudar. El pastor tiene dos funciones, maestro y consejero.
dirigido por el Espíritu Santo. Si usted o yo necesitamos más de ahí, simplemente usted y yo somos dos carnales tratando de que en la iglesia complazcan, nos consientan con nuestras necesidades carnales o mundanas, como usted quiera decirlo. Por esa razón vemos que ahora esas personas llegan a millones de likes. Pero cuando vamos a la Biblia habla de la puerta ancha y la puerta estrecha. ¿Y qué dice la puerta ancha? Muchos la cruzarán, entrarán por ella. ¿Y qué dice la puerta estrecha? Pocos. Pocos. ¿Y qué significa la puerta ancha? Eso mismo. El evangelio permisivo. Ese evangelio donde yo como pastor, como ministro, como gurú, como líder espiritual, me invento doctrina y amaño, le pongo mañas, hago exégesis. Exégesis es traer del texto lo que el texto quiere comunicarnos, o sea, lo que Dios, a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, quiere que nosotros entendamos. Pero yo hago exégesis, que es poner al texto a decir lo que yo quiero que los demás escuchen y aprendan. Es una tristeza. Es una tristeza. La puerta ancha es, yo hago, le sirvo a Dios, pero como me da la gana. Nosotros no tenemos ese permiso como cristianos. Nosotros o somos gobernados, Gálatas 5:17, o somos gobernados por la carne o somos gobernados por el Espíritu. Y si somos gobernados por el Espíritu, venimos a la iglesia a ser transformados, mirando a quién, a Cristo, es el blanco de nosotros. O sea, ¿qué significa eso? Que nosotros tenemos la bendición de que fuimos lavados con la sangre de Cristo, de que nos dio el Espíritu Santo, se nos dio la palabra y se nos dio a Cristo como meta. Dice que deberíamos buscar la perfección cada día, el crecimiento, hasta llegar a la estatura de Cristo, varón perfecto. ¿Llegaremos ahí? No. Pero la Biblia dice que esa es nuestra meta, entonces debemos ir creciendo y vamos a llegar hasta el estándar que Dios quiera que lleguemos, si usted y yo nos sometemos a su palabra o a su voluntad. ¿Por qué hago estos comentarios? Porque cuando miramos las redes sociales me entristece ver personas que tienen buen ministerio. ¿Y qué significa buen ministerio? Palabra de Dios. Palabra de Dios. Y tienen 2 o 3 seguidores. Veo personas hablando engaño y tienen cientos de miles o millones. Y se está cumpliendo lo que dice la palabra. La puerta ancha, muchos la cruzarán. La puerta estrecha, pocos la cruzarán. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque hablando de las bendiciones de Dios, y hoy es el tema número 2, y lo voy a dejar ahí. Para el martes que viene vamos a tener la voluntad de Dios. Porque es que no hemos entendido, yo creo que la voluntad de Dios para nosotros. O sea, se nos promete, ven, di esta palabra, Señor, te recibo en el nombre de Jesús y declaro con mi boca que Jesucristo es el Señor, y ya creemos que somos cristianos y venimos para que Dios nos sane, para que Dios nos prospere, para que Dios nos dé aquello, para que no nos dé lo otro. Y no es así. No es así. Una simple palabra que tú dices no te hacen ser cristiano. Una acción que tú tomas en el corazón porque el Espíritu Santo te enseñó que tú estabas en pecado, de justicia y de juicio, y tú entendiste y caíste seducido por él. Eso sí te hace ser cristiano, pero el cristiano genuino anda buscando qué es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Cómo es que yo quiero agradar a Dios? Y en la Biblia vemos personas hablando de las bendiciones y comienzan a decirte usan mucho Deuteronomio 28, lo tengo aquí al frente, porque Deuteronomio dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, dice, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito será tu ciudad, bendito tu campo, bendito tu fruto, bendito tu vientre, bendito tu vaca, bendito todas esas cosas. Y nos gustan esas cosas.
Pero tenemos que entender algo cuando estudiamos la Biblia, y es cuando Dios está hablando con el gobierno teocrático de Israel y cuando Dios está hablando con la iglesia. Es que queremos mezclarlo. Cuando nos conviene somos la iglesia, el Espíritu Santo. Cuando nos conviene venimos a buscar como bendición las promesas que Dios le hizo a Israel, que en su mayoría nada tienen que ver con usted. Ahora bien, si usted tiene vaca, ¿Dios quiere bendecirla? Sí, Dios quiere bendecirla. Pero aquí Dios les está haciendo una promesa a ellos de bendiciones materiales si obedecen. ¿Por qué? Porque recuérdense que aquí había un gobierno teocrático de Dios, que cuando entran a la tierra prometida, pues esa tierra prometida para nosotros es el rapto de la iglesia. Ahora Dios promete otra tierra, y es que lo vamos a ver, a preparar casa. ¿Para quién? Para ustedes. Entonces, hay un contraste dentro de lo que son las bendiciones para Israel y las bendiciones para la iglesia. Si ustedes se fijan, los discípulos se ponen de acuerdo y dicen que a la iglesia no le pertenece nada de la ley, a no ser que tengan otros dioses, que tengan ídolos, y le ponen que no coman animales ahogados y esas cosas, pero son cuestiones de salud. O sea, dijeron nada de la ley. Pero ahora muchos manipuladores han agarrado todas estas bendiciones que son físicas, son terrenales, son económicas, cuando la Biblia nos dice a nosotros que ya nosotros somos forasteros en este mundo, que somos ciudadanos del cielo, que ocupemos nuestra mente en las cosas de arriba. Entonces, por esa razón, te decía que a lo mejor yo no vengo a decir lo que tú quieres escuchar, pero vengo a decir lo que Jesús dijo que tú y yo deberíamos escuchar. Y voy a Mateo 16, 24 y 25. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Si ustedes se fijan, Jesús está diciendo que nos neguemos a nosotros mismos. Y usted dirá, pero tú me estás hablando de las bendiciones de Dios y me estás hablando de negarse. Sí, eso es una bendición. Es una bendición decirle a Dios, como le dijo Samuel: heme aquí, Señor, quiero hacer tu voluntad. Heme aquí significa total compromiso, total disponibilidad. Estoy dispuesto y estoy comprometido con la obra. Estoy comprometido con tu evangelio. Estoy comprometido contigo, Jesús. Entonces Jesús está diciendo, mientras ahorita Israel le decía que le iba a dar vaca, que le iba a dar ovejas, que iba a bendecir todo, aquí está diciendo, niéguese a ti mismo. Toma tu cruz. ¿Y qué es tomar su cruz? Seguir el ejemplo de Jesús. Jesús era rey, era el dueño de todo, era Dios. Sin embargo, dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y Jesús no era que no podía, porque él podía hacer que apareciera si podía resucitar un muerto, incluso los mismos discípulos podían hacerle una casa, la misma gente que le donaba. Pero él no estaba enfocado en cosas materiales. ¿Que comía? Sí, comía. ¿Que dormía? Sí, dormía. Afuera, no, dormía en una casa. Pero su enfoque, su meta no era las cosas materiales. Por eso es que dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, haga lo que yo estoy haciendo. Se fija el contraste entre voy a bendecir tu vaca, tu canasta de amasar. No. Entonces mire a Juan 16, 33.
16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios le prometía la bendición a Israel de que iban a tener victoria. Y nos dice a nosotros, tendremos aflicciones. Dios le prometía a Israel paz, prosperidad, la tierra que emana leche y miel, donde un racimo de uva tienen que cargarlo entre dos hombres. Sin embargo, a nosotros nos dice esta cosa luego para que en mí tengáis paz, estén tranquilos. En el mundo van a tener aflicciones. Pero él dice, yo he vencido al mundo. Y Jesús, si hablamos de bendiciones, a nuestros ojos, fracasó. Sin embargo, él dijo, consumado es. Hice lo que vine a hacer, lo hice como me dijiste, salí victorioso, por tanto, amén. Consumado es. ¿Se fijan qué diferencia hay entre en el mundo? Dios está garantizando que vamos a tener aflicciones. Dios está garantizando de que el mundo se vaya a encontrar. Hoy la iglesia tiene aflicción por todos lados, con el canal de televisor, con YouTube, que si esto no conviene, que si no puede hablar de aquello, que si te borro aquello, que si te pongo un warning, que si dices otra vez te saco, te elimino el canal. Hoy tenemos las personas atacándonos, pero tenemos un ataque frontal de un paquete de maestros que han salido diciendo lo que las personas quieren escuchar. ¿Y acaso la Biblia no nos dio la bendición de advertirnos? ¿No dice la Biblia que en los postreros días se amontonará la gente con comezón de oído por escuchar, ¿qué? Sana doctrina, la verdad. Y no dice que la escucharán, dice, se amontonarán maestros, los cuales, bajo su propia concupiscencia, apartarán el oído de la verdad, enseñando fábula. De hecho, en un idioma pueblerino, disparate que ni ellos mismos entienden. Pero la gente lo va a escuchar. ¿Por qué? Porque van a decir lo que ellos quieren escuchar. Entonces, la bendición de nosotros es entender el propósito de Dios en nuestras vidas. Miren Mateo 10:16 y nos dice, he aquí yo os envío como oveja en medio de lobos, sed pues prudente como serpiente y sencillo como paloma. Y usted dirá, pero aquí no hay bendición. Sí, aquí hay una bendición extremadamente grande, que él dice, yo los envío. No dice ustedes vayan por ahí, no, yo los envío. Y ustedes saben, dice, yo los envío como oveja. Y ustedes saben que la oveja no ve más allá de 1 metro. Y ustedes saben que las ovejas es el único animal que no se puede defender, porque ni siquiera ven. Ni siquiera ven. Tienen que ser guiadas por un pastor. Y usted y yo, ¿por qué las personas son engañadas? ¿Por qué usted y yo, si no tenemos el Espíritu Santo, si no tenemos a Jesús como pastor, si no tenemos un estudio serio de nuestra Biblia, una relación con Dios, si no ocupamos nuestra mente en las cosas de arriba, vamos a ser engañados porque somos ciegos? Somos ciegos. ¿Cuántas personas en la iglesia, tú vas a recibir dinero, en la cuenta tuya va a entrar dinero? Hay unas personas que están orando, me dieron esta noticia el otro día y yo me quedé sorprendido, porque tienen deuda, porque tienen letra, porque tienen lo otro, para que Dios le ponga dinero en la cuenta. Oye, qué oración. Señor, nos metimos en deuda, hicimos esto, ponnos dinero en la cuenta. Estamos orando por esa bendición. Eso es una charlatanería. Eso es una sinvergüenza. En vez de orar, Señor, enséñame a no hacer deuda más allá de la que yo puedo pagar.
Enséñame a ser responsable, buen administrador de lo que tú pones en mis manos, ya sea mucho o sea poco, porque a veces somos malos administradores con lo poco y queremos lo mucho. La Biblia dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No dice, como en lo poco no fuiste fiel, que era muy poco, te voy a dar mucho. No dice eso. Hay personas que dicen, si Dios me diera esto, si Dios me diera aquello, yo diera para la iglesia, yo hiciera aquello, yo hiciera lo otro. Sí, pero de lo poco que tiene no da. Y si no da con poco, con mucho tampoco. Porque es que no hay una disposición del corazón. Por eso es que cuando le preguntan a Pablo, ¿cómo debemos dar? ¿Cómo debemos ofrendar? Pablo dice, cada primer día de la semana, aparten algo según hayan prosperado, según hayan dispuesto de su corazón. O sea, Pablo dijo, si no hay una disposición del corazón, usted nada está haciendo. Entonces, si usted no tiene una disposición de su corazón de poco, tampoco la va a tener de mucho. Entonces, la bendición de nosotros, grande, entender que a la gente del mundo se le pinchan las gomas, la llanta, a nosotros también. Simplemente que ellos confían en su dinero, en su posición económica, en su posición social, y nosotros, hasta cuando se nos pincha una llanta, le decimos, Señor, no te doy gracias por la llanta, pero te alabo a pesar de que estoy aquí quedado, o de que voy vestido para tu iglesia y tengo que sudar ahora, porque a lo mejor viene alguien por ahí a quien yo le voy a hablar. A lo mejor alguien me viene a ayudar y yo le voy a hablar de la ayuda que tú le puedes dar. A lo mejor hay un camión que va a pasar allá adelante que viene descontrolado y tú me estás deteniendo para que no cruce. Nosotros siempre encontramos una bendición en cada cosa. ¿Por qué? Porque nosotros, si somos dirigidos por el Espíritu Santo, entendemos que la Biblia dice todo obra para bien a los que caminan de acuerdo a su voluntad, a los que decidieron obedecer, a los que se entregaron para ser transformados, para ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces, eso es una bendición, conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Conocer que la bendición más grande es que somos hijos de Dios, somos linajes escogidos, nación santa, pueblo adquirido de Dios, adquirido por Él. Usted quiere una bendición más grande que usted y yo. La Biblia estableció, el mismo Dios estableció en su palabra, que la paga del pecado es muerte. Y cuando a usted y a mí nos tocaba morir, cuando Dios podía decir, lo eliminaré a todo porque no hay uno bueno en la tierra, Jesús vino y pagó nuestra deuda, nuestra falta ante Dios. Usted quiere, mire, el que pide otra bendición, ya eso es egoísmo. Ya eso es egoísmo. Mateo 6:25. Mateo 6:25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Ustedes están entendiendo lo que yo quiero comunicar, lo que la palabra quiere comunicarnos. La palabra nos está diciendo que nuestro énfasis es Jesús. Nuestra meta es que cada día nosotros, a través de nuestros dichos y nuestros hechos, podamos presentarles a Cristo a los demás. Que como mendigo le enseñemos a los demás mendigos dónde encontramos nuestro pan. Fíjese lo que dice. Mire esta palabra. No preocupéis. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo. Y hoy tenemos en las iglesias a personas enseñando que si usted no es próspero. Una vez escuché a un pastor decir
que pastor que no tiene casa propia y jipeta tiene que chequearse. Jipeta en República Dominicana es una guagua, una SUV buena, nueva, que tiene que chequearse. O sea, si usted no tiene dinero, usted tiene que chequear, usted está predicando mal. O sea, lo que está diciendo con palabras crudas y llanas es, usted está predicando la palabra de verdad. Y eso no motiva a la gente a que den dinero. Hable de siembra, hable de pacto. Hable de que tienen que diezmar, que si no son malditos. Cuando la Biblia dice ninguna maldición hay para los que están en Cristo Jesús, pero si usted no da dinero, usted es maldito. En vez de decirle, si usted no obedece, usted no va a caminar en la bendición de ser salvo. Entonces, escuche esa expresión, pastor que no tiene casa propia y jipeta, tienes que chequearse. Hello. Entonces, cuando usted escucha a estos pseudos pastores, comienzan a hablarte de prosperidad, de que la computadora se van a poner loca, de que te van a poner dinero en la cuenta, de que... No. Una vez recuerdo que en una iglesia me invitaron a orar. Me invitan a... Ya terminó la administración, entonces me invitan a... Ya que termino, me dicen que ore por la soltera. Y yo... Ustedes saben, la iglesia llena de mujeres solteras. Y vienen muchas. Y entonces yo digo, no voy a orar para que Dios le dé esposo, marido. Y me mira y me dice, entonces, ¿por qué que va a orar? Digo yo, para que Dios la santifique, la prepare, para que cuando Él le dé un príncipe, ustedes sean dignas de ese príncipe. Porque si no es así, el diablo le va a dar un lobo vestido de ovejita mansa. Ok. Entonces yo voy a orar. ¿Por qué? Para que se entreguen, para que sean procesadas por Dios. Para que comprendan el propósito de Dios. Que Dios no da nada por darlo. Y que si no están preparadas, Él no te va a dar un hijo de Él para que ustedes lo maltraten. Entonces, ok, algunas dijeron ok, no todas. Porque yo hago lo que me da la gana, me comporto como me da la gana, pero Dios que me sirva, que me bendiga. Eso no existe. Amigos que me escuchan, que me están escuchando, que me van a escuchar mañana, en un mes, en un año, Dios no te va a bendecir hasta que no eres transformado. Hasta que no eres guiado por Él, no vas a recibir las bendiciones del reino. Ahora, hay bendiciones que son automáticas. Llueve, se le moja la tierra a todo el mundo. El sol sale para todo el mundo. Se pone oscuro para todo el mundo y se pone claro para todo el mundo. Hay bendiciones que son automáticas. Pero hay cosas específicas que le pedimos a Dios que para que vengan de parte de Dios, tenemos que ser primero transformados por Dios. Así es la palabra. Pero mire que dice el 31. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Hay personas que están empeñados en cómo voy a llegar a la iglesia. Incluso personas me han dicho, ¿y por qué tú no vas en traje y corbata? Y yo le digo, pero yo voy a ir a una iglesia, a una comunidad de personas pobres que van vestidos humildemente, y yo me voy a ir aquí todo empampanado para que vean que yo soy quien. ¿Acaso no dice la palabra cuando las mujeres estaban yendo con peinados ostentosos, prenda, muchos brazaletes y muchas cosas, que Pablo no le dijo que no usaran esa ropa? No era que era pecado peinarse, usar prenda. No, Pablo lo que le está diciendo, no vayan a presumir delante, cuando hay tanta necesidad en el pueblo de Israel, tantas personas pobres que están viniendo a la iglesia, ustedes presumiendo. No, vengan humildes, identifíquense con ella, identifíquense, que ellas puedan verte como una persona normal. Jesús vino como una persona humilde. ¿Acaso no podía venir de una familia rica?
¿Acaso no podía Jesús hacer un milagro y hacer una casa inmensa a María? Sí, pero ese no era el énfasis de Jesús. Jesús quería que las personas entendieran, se identificaran con Él y Él con ellos para que pudieran entenderlo. Jesús no vino a un estándar harto. No. Jesús vino humilde. Aprendan de mí que soy manso y humilde. Mire el 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidades de todas estas cosas. O sea, la gente del mundo anda buscando eso: prosperidad, carro, jipeta, muchos viajes, todas esas cosas. Pero la Biblia dice, mi Padre, Jesús le dice, mi Padre sabe que ustedes necesitan esas cosas. Ahora Él sabe a quién se la da, cuándo se la da y cómo te las da. ¿Ustedes creen que si no aprenden a guiar y tienen una licencia de conducir, Dios le va a dar un carro? No. Dios dice, aprende a guiar y tráeme un permiso. O sea, tú tienes que aprender, ser responsable, y después tienes que ir y ponerte bien con la ley, tener un permiso. Entonces yo te doy la bendición. No me pida la bendición para después andar ahí cometiendo errores, chocando personas, matando a otros, dejando unos sin brazos. No, porque la bendición que Dios da es la que enriquece y no añade tristeza. Es que tenemos que entender que la bendición de Dios es para bien. Mire lo que dice el 33. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. Busca primeramente ¿qué? O sea, enfócate en mí. Es que cuando usted y yo vinimos a los pies de Cristo, tenemos cierto tiempo en la iglesia, hemos adquirido cierto conocimiento dado por la palabra, por el Espíritu Santo. Nuestro anhelo, nuestro deseo es ser de bendición a los demás. Pablo dijo, todo lo pongo por basura para agradar a Cristo. Pablo dijo, mira, para mí mejor fuera que me fuera con Él. Pero por causa de ustedes, por el bien de ustedes, es mejor que me quede. Eso es ser bendecido, eso es entender cuál es el propósito de Dios para nosotros. O sea, cuál es el propósito de Dios con el vecino tuyo, con tus familiares, con tu familia, a través de ti y de mí. La bendición más grande que tú y yo podemos tener es entender cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Entender que Dios quiere usarnos para bendecir a otro y hacer discípulos a las naciones. Si entendemos el propósito de Dios, vamos a estar tranquilos. Tranquilo. Juan 14. Juan 14. Y voy a hablar de promesas. Y como Dios siempre cumple, entonces son bendiciones. Porque casa, carro, dinero, fortuna, viaje, Dios no le prometió eso a nadie. Incluso ahora se te dice, vas a ministrar para las naciones. Mire, señores, le voy a decir algo. Todo el predicador serio que lleva la palabra de Dios le está ministrando a las naciones. Ahora mismo los países del mundo están llenos de distintas nacionalidades. Aquí no tenemos ruso, chino, haitiano, dominicano, mucho venezolano, puertorriqueño, americanos que nos visitan, argentinos. Entonces, tenemos fácil 15, 20 nacionalidades que nos visitan. Pero fijo, tenemos aquí haitiano, dominicano, tenemos venezolanos, hay puertorriqueños que viven aquí, hay americanos que viven aquí, hay españoles que viven aquí. Entonces, para usted predicarle a las naciones, usted no tiene que salir de aquí. Usted lo que tiene que hacer es
arrepentirse, santificarse, prepararse y levantarse cada día con la disposición de ser usado por Dios para ser de bendición a otros. No tiene que salir de República Dominicana para predicarle a las naciones. Aquí hay varias naciones y nos visitan varias naciones. Entonces comience donde quiera que usted está a ser de bendición a los demás, siendo sal y siendo luz. Juan 14, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Mire, esto sí es una promesa de Dios. Pero está hablando ¿de dónde? Del cielo. Está hablando de cuando estemos con Él. No está hablando de finca, de casa. Ya eso no existe. Ya eso no existe. Mire el 12, el 13. Mire lo que dice el 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y no es que usted y yo vamos a exhibir más poder que Jesús, sino que Jesús predicó en un área, y si usted se fija, Pablo caminó 1000 veces más que Jesús. Pedro aún caminó más porque huyendo se fue a la franja de Gaza y estuvo por todos esos lugares. Y los discípulos se dispersaron y ya en unos pocos tiempos habían caminado más que lo que caminó Jesús. Eso es lo que Jesús se refería. No era que iban a hacer obras mayores porque iban a exhibir más poder. No, nada de esas cosas. Porque Él es el que tiene toda autoridad. Toda autoridad me dada en el cielo y en la tierra. Entonces, mire el 13. Y todo lo que pediréis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si alguno pidiere en mi nombre, yo os lo haré. Y eso tiene un problema. Para nuestro ego, para nuestro orgullo, para nuestra envidia, para nuestro celo, aún ministeriales. Y es que dice que hay que pedir en el nombre de Jesús. Entonces hay que pedir de acuerdo a su santa y divina voluntad. Y si es santo, es separado de contienda, de celo, de ira, de pleito, de envidia. Y dice, y todo lo que pediré al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en mí y yo en Él. O sea, para gloria de Él. Jesús no lo hará para que... O sea, Jesús no nos sana para que nosotros vivamos 20 años. Jesús resucitó a Lázaro y a poco tiempo murió. Jesús resucitó personas que volvieron y murieron. Pedro lo hizo también. Eliseo y varios hombres de Dios resucitaron personas, pero volvieron a morir. Pero Dios quiere darnos vida, resucitarnos a través del lavamiento de nuestros pecados, a través de la sangre de Cristo para vida eterna. Esa sí es una resurrección que no vamos a volver a morir. Entonces, si alguien le pidiera en mi nombre, yo lo haré. El problema es que cuando pedimos en el nombre de Jesús, tiene que ser de acuerdo a su santa y divina voluntad. Y eso es una promesa de Dios, que Él va a hacer, pero que acuérdense que dice, no se preocupen ni por vestido, ni por comida, ni afanen. ¿Acaso no es el cuerpo más que el vestido y acaso no es la vida más que el vestido y la comida? Entonces dice, encárgate el reino mío de mi justicia y yo me encargaré de todas esas cosas. ¿Qué te va a dar? Todo lo que Él piensa, cree y sabe que necesita. ¿Es lo correcto? Claro, eres Dios. A veces le pedimos a Dios un trabajo que nos paguen $20 la hora, sin embargo Dios tiene uno de 30. ¿Por qué uno de 30? Porque Él nos va a usar para bendecir a otro y Él nos va a dar para bendecir a otro. Pero primero tenemos que tener un corazón dispuesto, entregado. Entonces por esa razón no se le pide a Dios, Señor, dame un trabajo de $30 como tiene fulano o como tiene aquel. Yo quiero ganar lo que gana aquel. No, yo quiero ganar lo que tú tienes para mí, Señor.
Pero mi mayor énfasis, mi meta no es ganar mucho, sino santificarme mucho para bendecir a los demás, para gloria de tu nombre. Porque Jesús dice que aún, y todo que para el Padre, dice, y aún mayor hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pediréis al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea que glorificado. Jesús ni siquiera dice para mí, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y usted y yo decimos, voy a bendecir a los demás, voy a ser sal, voy a ser luz, para que Cristo sea glorificado a través de nosotros. Esa es la bendición más grande que tú y yo podemos recibir. Entonces Jesús nos da una promesa, y es que cuando buscamos hacer su obra, cuando buscamos glorificar a Jesús, cuando buscamos honrarlo, obedecerlo, Él nos va a bendecir. Mire el 15 y el 18. Si me ama, guarda mis mandamientos. Y mire lo que dice el 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Dice, pero voy a hacer el 17. Si me amas, guarda mis mandamientos. 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y vemos Jesús que dice, hoy la gente dice, declaro, decreto, ordeno, arrebato, establezco ángeles. Y todas esas cosas. Y todas esas son marihuanadas. Jesús dice, yo rogaré al Padre. El mismo Jesús está rogando. El mismo Jesús está rogando. Entonces, ¿qué hacemos usted y yo ordenando? Vuelvo atrás. Se nos enseña que Jesús es el siervo y nosotros los señores. No es así. Dice el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Esa es otra promesa de Jesús. Es la bendición de que nos da el Espíritu Santo y que nos dio su palabra y que el Espíritu Santo nos va a enseñar su palabra. Si ustedes se fijan, las promesas de Jesús que le hizo a Israel y las que nos hace a nosotros son distintas. Son distintas. Y vuelvo y repito, Dios quiere bendecirte en todo sentido, pero para gloria de Él. Por tanto, es lo que Él quiere darte, cuando quiera dártelo y a quien quiera dárselo. Dios no tiene obligación con nosotros. De paso, tener misericordia, haber muerto por nosotros, darnos vida, ya es demasiado. Gracia significa favor inmerecido. Y el que entiende que aún lo que tenemos no lo merecíamos, no pide más nada. Ya soy un bendecido, que se me perdonó mis pecados, que Cristo murió por mí, que ahora soy linaje escogido por Él, real sacerdocio, que pertenezco a una nación santa que es su iglesia. Cuando nosotros analizamos eso, nosotros no podemos pedir ninguna bendición más que no es, Señor, es un privilegio para mí que yo presente gratuitamente tu palabra, que viva tu palabra, que sea sal, que sea luz, que dé por gracia lo que por gracia recibí. O sea, que los demás no lo merezcan, como yo tampoco lo merezco y lo recibí, que yo lleve esa palabra, que yo viva esa palabra, que sea sal y que sea luz. Es nuestro único deseo. Gálatas 5:22 nos dice el fruto del Espíritu, que es amor, paz, gozo, paciencia, mansedumbre, templanza, bondad. ¿Ustedes quieren más bendición que esa? Tener amor, aún para los que nos odian, para los que nos vituperan, para los que nos calumnian, para los que dicen mentira. Orar por ellos. Aprender a hacer eso. Tener paz. Tener paciencia, tener gozo. Bondad, cualidad de bueno. Bondadoso, inclinación natural a hacer lo bueno. Tener mansedumbre, ser manso, porque yo soy manso. Aprendan de mí que soy manso. Imitar a Jesús. Tener templanza, un carácter fuerte dado por el Espíritu Santo y sostenido y enseñado a través de esta palabra. Si usted y yo pedimos más bendición que esa, somos egoístas. Cállate el reino mío y mi justicia y yo me encargaré de todas las otras cosas que tú necesitas. Hermanos,
la bendición más grande es entender la palabra. Culmino donde mismo lo dejé la semana pasada. Entender el propósito de Dios en nuestra vida. Por eso el martes que viene vamos a estudiar el propósito de Dios en nuestras vidas. El propósito de Dios no es mío, es de Dios. Meditemos en la palabra de Dios, no en lo que nos dicen, en las palabras de ustedes. ¿Recuerdan que estudiamos unos martes atrás que esta palabra no es caramelo, que es zar, para que nosotros seamos luz? Que esta palabra no es caramelo. A veces se nos hace difícil entender humanamente las cosas que Dios quiere, pero si vivimos en el Espíritu, Gálatas 5:17, la carne contra el Espíritu contra la carne, y ambos se oponen entre sí para que tú no hagas lo que quieres. Ni yo tampoco. Entonces, si todavía nuestra mentalidad está en este mundo, si todavía estamos pidiéndole a Dios cosas materiales para lucir, por envidia, por celo, no somos dirigidos por el Espíritu. Y la bendición más grande es ser dirigido por el Espíritu Santo. Hay muchas bendiciones aquí que nos dan paz, que nos dan gozo, que nos dan amor, que nos dan muchas cosas. Y nosotros la hemos puesto a un lado, la iglesia la ha puesto a un lado para buscar bendiciones materiales. La Biblia dice, lo leímos, eso mismo procuran los gentiles, o sea, lo no bueno, lo que pertenecen al mundo. ¿Cómo es que nosotros, siendo ya guiados por el Espíritu Santo, vamos a estar buscando lo mismo que buscan los que no les sirven a Dios? Chequeemos nuestro evangelismo, chequeemos nuestro arrepentimiento. Como yo digo, debemos arrepentir nuestro arrepentimiento, porque si aún estamos buscando lo mismo que busca el mundo, nuestra mente no ha cambiado, nuestra alma, nuestro corazón no ha cambiado. Espero que esta palabra haya sido de bendiciones. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la bendición de que tu palabra nos habla, gracias por la bendición de que podemos ir hablando y mirando en tu palabra lo que tú quieres que entendamos. Que tenemos la bendición de tener el Espíritu Santo para que nos revele, nos ilumine esta palabra. Que tenemos la bendición de que esta palabra es la mente tuya, Señor. Aquí están los propósitos, las bendiciones tuyas. Aquí están la forma de cómo dirigirnos, cómo dirigirnos en estas vidas como cristianos, como siervo tuyo. Cómo vivir para dar testimonio al mundo y cómo ser sal y cómo ser luz. Gracias por esta bendición. Te pido por la iglesia en toda la tierra, Señor. Te pido por la iglesia que está caminando bien para que su fe se afinque cada día más. Y aún por aquella que no está caminando bien para que entre al redil, para que se vuelvan de su camino y entren al redil tuyo, la puerta estrecha, que es solamente ser dirigido por tu palabra. Te pido, Padre, también por todos esos pastores que están en Ucrania y en esos lugares que están siendo atacados, que los fortalezca y que su fe no mengue y que continúen firmes en tu palabra y dando testimonio y predicando y llevando la palabra para gloria del nombre de Jesús. Bendiciones, nos vemos el próximo martes si Cristo no viene por su iglesia. Dios les bendiga.